Cierra los ojos. Solo un segundo. Imagina que estás sentado en un banco de madera, bajo un árbol viejo que ha visto nacer y morir 1000 historias. El sol acaricia tu piel como un viejo amigo. A lo lejos, escuchas risas de niños jugando. Tu nieto tal vez corriendo tras una pelota. Quieres contarle la historia de cómo tú corrías tras esa misma pelota hace 50 años, en este mismo parque. Pero cuando abres la boca, las palabras se desvanecen, como si el viento las hubiera llevado. Buscas el nombre de tu mejor amigo de la infancia, el color de su camisa, el sabor de los mangos que compartían, y nada, solo un vacío frío. No es un olvido, es como si alguien hubiera apagado la luz de tu mente, y de repente, no reconoces el camino de vuelta a casa. Ahora, siente esto contigo. Ese cansancio que pesa en los huesos, aunque hayas dormido 8 horas. Ese hormigueo suave en las puntas de los dedos, como si tus manos susurraran un secreto que no entiendes. Esa opresión leve en el pecho, como un abrazo demasiado apretado. ¿Te suena? Muchos piensan, es la edad, es normal. Pero hoy te digo algo que nadie te ha dicho. Tu cuerpo no está envejeciendo, está pidiendo ayuda en código. Un código que casi todos ignoran hasta que es demasiado tarde. Hace 3 semanas conocí a un hombre en una plaza de Guadalajara. Tenía 68 años, manos callosas de tallar madera, y sostenía una foto desgastada de su nieto recién nacido. Me miró con ojos llenos de lágrimas y susurró, «Doctor, ayer olvidé cómo se llamaba. No el nombre de un extraño, el nombre de la persona que más amo en este mundo. Ese no es solo olvidar, esa es tu mente gritando, escúchame antes de que me pierda». Y aquí está la verdad que rompe el corazón. No son 55 millones de personas con demencia. Son 55 millones de abuelos que no pueden reconocer las caras de sus nietos. Son 55 millones de madres que olvidan la canción de cuna que cantaron toda su vida. Son 55 millones de historias que se deshacen como hojas secas al viento. Pero hoy voy a enseñarte a descifrar el primer susurro de ese código. Porque hay una señal tan pequeña que la mayoría la confunde con el cansancio. Y es ahí, justo ahí, donde todo puede cambiar. ¿Listo para escuchar lo que tu cuerpo lleva años diciéndote? Hace un año, recibí una carta escrita a mano, con tinta. Corrida por el llanto, decía, «Doctor, mi marido ya no me reconoce». Pero anoche, mientras le peinaba el cabello blanco, susurró, «¿Dónde está la niña que amaba?». Y supe que, en algún rincón, él todavía me buscaba. La carta venía de una mujer en Córdoba, Argentina. Su marido, un profesor de 1950, historia que dedicó su vida a contar batallas y revoluciones, había olvidado hasta su propio nombre. Pero aquí está lo que nadie cuenta. 3 meses antes de perderse por completo, sus manos empezaron a temblar al sostener un vaso de agua. No fue Parkinson, no fue vejez. Fue su sangre diciéndole, «No llego a donde debo. Imagina tu cerebro como un río». En tu juventud corría rápido, claro, llevando historias, recuerdos, risas de tu primera cita, todo fluyendo sin obstáculos. Pero con los años, algo sucede. El río se llena de hojas secas, ramas caídas, lodo. La sangre ya no corre libre. Se estanca, y cuando el río se atasca, las historias se ahogan. No es que tu mente se rompa, es que la sangre que la alimenta se cansa de luchar. Te contaré de Carlos, un panadero de 63 años en Lima. Hace 6 meses, notó que cada mañana, al amasar la masa, sus dedos se entumecían como si los hubiera sumergido en hielo. Pensó, es el frío de la madrugada. Pero un día, mientras horneaba pan, olvidó apagar el horno. El humo llenó la calle. Los vecinos gritaron. Él solo miraba las llamas, confundido, como si el mundo se hubiera vuelto de vidrio. Esa noche, en mi consulta le dije, «Carlos, tus manos no están frías. Tu cerebro está pidiendo oxígeno». Le hice una prueba, cerrar los ojos y tocar la punta de su nariz con el dedo. Falló. 3 veces. Ese fue el momento en que su sangre dejó de contar historias.
La ciencia lo llama mala circulación cerebral. Pero para ti y para mí es simple. Tu mente se nubla porque la sangre no llega a tiempo. Es como si tuvieras una biblioteca en llamas y los bomberos llegaran tarde. Los estudios dicen que el 30% de las personas, después de los 50, sienten este atasco sin entenderlo. Creen que es estrés, que es cansancio, pero es esto. La sangre que una vez llevó el sabor de tu primer beso, el rostro de tu hijo al nacer, el olor de la tierra mojada en tu pueblo, ahora tropieza en el camino. ¿Recuerdas a María, la mujer de Córdoba? Cuando su marido empezó a olvidar, ella buscó síntomas de demencia, pero nadie le habló del hormigueo en los dedos, del cansancio que no se va con el café, de ese silencio repentino al intentar recordar una palabra, porque los médicos miran el cerebro, pero tu cuerpo te avisa mucho antes. Esos son los verdaderos primeros pasos hacia la niebla. No son olvidos, son gritos silenciosos de una sangre que ya no fluye. Y aquí está la esperanza que nadie te ha dado. Si escuchas esos gritos a tiempo, el río puede limpiarse. Hace 2 semanas, un hombre de 71 años llegó a mi consulta. Sus manos temblaban. Al firmar un cheque, le hice tomar esto cada mañana, y a los 20 días, mientras caminábamos por el jardín, señaló un árbol y dijo: «Doctor, ese es el mismo árbol bajo el que mi esposa me pidió matrimonio en 1978. No fue suerte. Fue que su sangre volvió a contar historias. ¿Sientes cómo late tu pulso ahora mismo? Ahí está la respuesta, porque tu sangre no es solo líquido rojo, es el mensajero de tu vida. Y si hoy decides escucharla, tal vez, solo tal vez, tu próximo recuerdo no se perderá en el silencio». Hace 10 años caminaba por un mercado en Guilin, China, con las manos llenas de polvo de caminos recorridos y la mente llena de preguntas sin respuesta. Un anciano de piel curtida por el sol, sentado bajo un árbol gigante con hojas en forma de abanico, me detuvo. «¿Buscas la memoria de los que se pierden?», preguntó, señalando el árbol. Susurró algo al viento y una hoja cayó en mi palma. «Este es el guardián de los recuerdos», dijo. Era un ginkgo biloba, un árbol que ha sobrevivido a erupciones volcánicas, glaciaciones y guerras, y ha protegido mentes durante milenios. Imagina esto: tu cerebro es una biblioteca antigua. Cada recuerdo, un libro. Pero con los años, el polvo de la inflamación y el óxido de los vasos obstruidos cubren los estantes. Los libros se humedecen, las letras se borran. El ginkgo no es un mago que resucita páginas. Es el limpiador silencioso que barre el polvo y abre las ventanas para que entre la luz. Sus hojas contienen gingólidos, pequeños guerreros que rompen los coágulos en tus venas, y flavonoides, escudos que protegen tus neuronas del envejecimiento. No es poesía, es química viva. Te contaré de Rosa, la mujer que cambió mi vida. La conocí en un pueblo de Guatemala, sentada en un patio con sus manos llenas de hilos de telar. Tenía 70 años y ojos que brillaban como carbones encendidos, pero temblaba al sostener su taza de té. «Doctor», me dijo, «hace 3 días, al tejer olvidé el rostro de mi hija. No su nombre, su rostro, como si alguien hubiera borrado una foto en mi mente». Le di una hoja de ginkgo seca y dorada como el otoño. «¿Esto salvará mis recuerdos?», preguntó escéptica. Le expliqué: «No salva, protege. Es como poner un techo nuevo a tu biblioteca. Evita que la lluvia borre tus historias». A los 15 días, Rosa me escribió una carta. «Ayer, mientras tejo, recordé el día que nació mi hija. El olor de la hierbabuena en el patio, el llanto suave, el peso de su cuerpo en mis brazos, todo volvió, claro, como el agua». ¿Milagro? No. Ciencia. Un estudio en Alemania siguió a 300 personas como Rosa, quienes tomaron 120 mg diarios de Minocin, extracto estandarizado, ese exacto que el anciano chino me mostró. Mejoraron su memoria en un 22% en 6 meses. Pero aquí está el secreto que nadie te dice. No funciona
si usas cualquier suplemento. Hace 2 meses, una mujer llegó a mi consulta con un frasco de pastillas compradas en una farmacia. «Doctor, el Ginkgo no me sirvió», dijo decepcionada. Le pedí que me mostrara el envase. «Mira», señalé, «aquí dice Ginkgo biloba, pero no menciona EGB761. Eso significa que es puro relleno, como comprar vino y que te den agua con colorante». Su cara se iluminó. «Entonces, ¿no era mi culpa? No, era el extracto equivocado. El ginkgo de verdad tiene un sello. 24% de flavonoides, 6% de terpenos. Sin eso es solo una hoja seca en una cápsula. Y hay más. El ginkgo no trabaja solo. Es como un músico en una orquesta. Si duermes mal, si comes pan blanco en lugar de nueces, si dejas que el estrés te ahogue, el ginkgo tocará, pero nadie lo escuchará. Te presento a Luis, el panadero de Lima que conociste antes. Cuando le di ginkgo, también le dije: caminarás 15 minutos al amanecer, comerás un puñado de nueces cada mañana y antes de dormir escribirás un recuerdo feliz. A los 30 días, mientras amasaba pan, su nieto le preguntó: «Abuelo, ¿cómo se llamaba tu perro de niño?». Luis sonrió sin dudar: «Tortuga», porque se movía lento como una. Su nieto abrazó su cintura y susurró: «Eres el abuelo más listo». Luis lloró, no por el recuerdo, sino porque volvió a ser el héroe de su nieto. Pero atención, esto no es una pastilla mágica. Si tomas anticoagulantes, si tienes epilepsia, si estás embarazada, no lo uses sin hablar con tu médico. El ginkgo es un aliado leal, pero como todo aliado, necesita reglas. Yo lo comparo con un jardín. Si siembras semillas en tierra seca, no crecerán. Pero si riegas, si quitas malas hierbas, si dejas que el sol entre, algo increíble sucede. Las raíces se entrelazan, las flores brotan, y un día, sin darte cuenta, el jardín ya no es el mismo. Así es tu cerebro. No necesitas milagros, necesitas hojas doradas, pasos pequeños y tiempo, porque los recuerdos no se pierden. Solo esperan a que alguien abra la ventana y deje entrar la luz. María llegó a mi consulta un lunes lluvioso, con las manos temblando como hojas en tormenta. Llevaba un frasco de pastillas medio vacío y una mirada derrotada. «Doctor, probé el ginkgo durante 2 meses y sigo olvidando. Ayer, mientras leía un cuento a mi nieta, perdí el hilo en la 3ª página. Me sentí como una desconocida en mi propia vida». Rompió a llorar. «¿Ya es demasiado tarde?». Le pedí el frasco. Era de color azul brillante, con letras doradas que decían Ginkgo biloba 120 miligramos. Pero cuando leí el reverso, mi corazón se hundió. «María, esto no es ginkgo, es polvo de hoja triturada disuelto en azúcar. Mira aquí». Señalé una línea casi invisible. Dice «no estandarizado». Es como comprar un violín sin cuerdas, parece el instrumento correcto, pero no produce música. Ese día María aprendió lo que nadie le había enseñado. No todas las hojas son iguales. Imagina que tu cerebro es un reloj de bolsillo antiguo. Para que funcione, necesitas engranajes exactos, no cualquier pedazo de metal. El ginkgo verdadero es como esos engranajes. Debe tener 24% de flavonoides, los escudos que protegen tus neuronas, y 6% de terpenos, los mensajeros que limpian tus venas. Sin esa proporción, es solo hoja seca. Te contaré de Carlos, el panadero de Lima que conociste antes. Cuando le di ginkgo, fui a la farmacia con él. «Mira», le dije comparando 2 frascos. «Este dice EGB 761 en la etiqueta. Es el estándar de oro usado en estudios científicos. El otro es como confeti en una tormenta. Parece bonito, pero no hace nada». Carlos compró el correcto. A los 10 días, mientras amasaba pan, su nieto le preguntó: «Abuelo, ¿por qué el pan huele a felicidad?». Carlos cerró los ojos y respondió: «Porque hoy usé la receta que tu bisabuelo me enseñó en 1982 y por primera vez en años no tuve que buscarla en mis notas». Pero hay más. El ginkgo no es un solitario. Es como un sembrador. Si siembras en tierra seca, nada crecerá. Necesita aliados. Te presento a Ana, una profesora jubilada que llegó a mi consulta con un diario lleno de X rojas.
Hoy olvidé la reunión del club de lectura. Hoy no recordé el nombre de mi mejor amiga. Hoy ya no sé quién soy. Le receté Jingo correcto, pero también le di 3 claves. Dormir con las ventanas abiertas. El aire fresco oxigena el cerebro como el viento. A un molino. Comer un puñado de nueces cada mañana. Sus ácidos grasos son como grasa para las ruedas de tu reloj. Escribir un recuerdo feliz antes de dormir. Cada palabra es un clavo que sujeta tus memorias a la realidad. A los 21 días, Ana me envió un audio. Su voz temblaba. Doctor, hoy recordé el día que nació mi hija. Todo. El olor del hospital, el color del cielo, incluso el sabor del café que me dio la enfermera. No fue un destello. Fue como si hubiera abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Pero atención, esto no es para todos. Si tomas ciertos medicamentos prescritos por el médico, si tienes epilepsia, si estás embarazada, detente. Aquí. El ginkgo es un aliado leal, pero como todo aliado necesita reglas. Te lo digo con el corazón, nunca sustituyas tu medicamento recetado. Es como cambiar las ruedas de un coche en marcha. Peligroso. Habla con tu médico. Siempre. Y hay un secreto más. El momento. El ginkgo no es un relámpago, no es un amanecer. Tardará 4 o 8 semanas en tejer su magia. Pero en el día 10, algo sucede. Empiezas a notar que las conversaciones ya no se pierden en el aire. Que al buscar las llaves sabes que están en el bolsillo derecho. Que al mirar a tu nieto, recuerdas el color de sus ojos el día que nació. No es suerte. Es tu sangre finalmente contando historias otra vez. María, la mujer del frasco equivocado, volvió a mi consulta hace 3 semanas. Esta vez traía un frasco con el sello EGB 761. Doctor, dijo sonriendo entre lágrimas, ayer mientras tejía recordé el vestido de novia de mi hija, cada puntada, y cuando ella llegó a casa le dije, te falta un botón en la manga derecha, y me abrazó como cuando era niña, ¿ves? No se trata de recuperar lo perdido, se trata de proteger lo que aún late en tu mente. Porque cada recuerdo es un hilo dorado en la tela de tu vida, y mientras haya un hilo, hay esperanza. Hace 3 meses, Luis entró en mi consulta arrastrando los pies, como si cargara un saco, de piedras en los hombros. Llevaba un cuaderno desgastado lleno de X rojas. Hoy olvidé el nombre de mi nieto en el parque. Hoy no supe cómo llegar a la panadería. Hoy ya no confío en mi mente. Le dije, ¿y si te digo que en 14 días, sin pastillas mágicas, sin gastar fortunas, podrías volver a ser el héroe de tu nieto? Me miró con desconfianza. Doctor, ya probé de todo. Le respondí, nunca probaste esto. No es un milagro, es un compromiso contigo mismo. Día 1. Luis se paró frente a su cafetera con la cápsula de ginkgo en la mano. ¿Solo esto?, preguntó escéptico. Le enseñé a tomarla con el desayuno, no en ayunas. Así tu estómago no se quejará, le dije. Mientras bebía su café, repitió mi mente está despierta. Sonó ridículo, pero al mediodía, al amasar pan, notó algo. No tuvo que detenerse 3 veces para recordar la receta. Fue un destello, pero existió. Día 3. Agregó un puñado de nueces a su desayuno. ¿Esto ayuda?, preguntó masticando. Le conté de un estudio en Barcelona donde personas como él, al combinar nueces y ginkgo, vieron sus venas cerebrales respirar otra vez. Esa noche, mientras contaba un cuento a su nieto, no perdió el hilo. Al terminar, el niño lo abrazó y susurró, «Abuelo, hoy la historia fue más clara». Luis lloró en la cocina, solo. No por tristeza, por esperanza. Tía, te caminó 15 minutos al amanecer. Al principio se sintió tonto, caminar para recordar, pero en el 7º día, bajo un árbol de naranjos, olió la tierra mojada y de repente recordó. Era el mismo olor del jardín de su abuela en 1965. No fue un recuerdo vago, fue el sabor de la limonada que ella le dio ese día. Volvió a casa corriendo, escribió el recuerdo en su cuaderno, y por primera vez las X rojas se convirtieron en verdes. Día 10. Sucedió eso.
Estaba jugando dominó con su nieto cuando el niño preguntó: «Abuelo, ¿por qué el 6 se llama chicharra?». Luis cerró los ojos y lo supo. «Porque suena como el canto de las chicharras en verano», respondió sin dudar. El niño saltó. «Eres el mejor, abuelo». Esa noche Luis me envió un mensaje: «Doctor, hoy no busqué las reglas en mis notas. Las recordé. Día 14», escribió en su diario. «Hoy al amanecer caminé hasta el parque. Me senté en nuestro banco, el de las historias. Cerré los ojos y vi a mi nieto corriendo tras una pelota, como yo corría tras la mía hace 50 años. Pero esta vez no olvidé su nombre». Luis no recuperó todo, pero recuperó lo que importa: la certeza de que aún es dueño de su historia. Porque el desafío de los 14 días no es sobre pastillas, es sobre reconectar con tu cuerpo. Cada mañana al tomar el ginkgo, le dices a tu sangre: sigue fluyendo. Cada caminata le dices a tu cerebro: aún puedes encontrar el camino. Cada recuerdo escrito le dices a tu alma: no te he olvidado. Y aquí está la verdad que nadie menciona: no necesitas 14 días perfectos. El día 5 Luis quiso rendirse. «No siento nada», me dijo. Le respondí: «Tu mente no es un interruptor, es una semilla. No verás raíces hoy, pero están ahí». Al día 10 las raíces brotaron. ¿Sabes qué hizo Luis el día 14? No fue a la panadería. Fue al parque, tomó una foto de su nieto corriendo y la guardó en su cuaderno. Debajo escribió: «Este es el día que mi mente volvió a casa. Así que aquí está tu invitación. No esperes a olvidar un rostro para actuar. Empieza hoy. Toma tu cápsula con el desayuno, camina hasta donde el sol toca tu piel, escribe un recuerdo feliz antes de dormir. No importa si es pequeño, el olor del café esta mañana, el sonido de la risa de tu nieto ayer. Cada hilo cuenta, porque los 14 días no son un reto, son una promesa a ti mismo. Y cuando termines, quizás como Luis, levantarás tu taza de café y dirás: hoy mi mente respira. ¿Olvidaste un rostro y crees que ya es tarde? No lo es». Hace 2 semanas, una mujer entró en mi consulta con una foto arrugada de su boda llorando. Ayer, al servirle el desayuno a mi esposo, pensé: ¿quién es este hombre? Su dolor es real, pero hay esperanza. Roberto, de 74 años, llegó perdido, confundía medicamentos, no reconocía su casa. Pero al recordar la canción que cantaba, a su esposa enferma, encontró un hilo en la niebla. Los primeros olvidos no son el fin, son una última llamada de emergencia. Si ya sientes la niebla, actúa ya uno. Consulta a tu neurólogo hoy. Nunca abandones medicamentos sin su aprobación. El ginkgo es complemento, no reemplazo. 2. Usa extracto estandarizado, EGB 761, bajo supervisión, empezando con 60 miligramos si hay condiciones crónicas. Ejemplo, si tomas ciertos medicamentos prescritos por el médico, el ginkgo puede causar efectos secundarios, como le ocurrió a un paciente que me escribió tras días de molestias inesperadas. 3. Conecta con recuerdos que aún brillan: el olor del café, una canción, el rostro de un ser querido. Un estudio en Stroke 2022 confirma: mejorar la circulación cerebral reduce el riesgo de deterioro en un 35%, incluso en etapas tempranas. Pero la ciencia no mide lo esencial. Cuando Roberto preparó el café a su esposa, como en 1978, ella susurró: «Tú siempre supiste cómo me gusta». Fue un instante, pero en ese instante él volvió a existir. Si hoy el miedo te dice es el fin, haz esto hoy. Llama a tu médico, escribe un recuerdo claro, aunque sea el sabor de tu primer helado, y pide ayuda a alguien que amas. No se trata de recuperar todo, sino de salvar lo que aún late. Porque mientras haya un destello, hay camino de vuelta a casa. Tu historia no termina aquí. Cierra los ojos ahora mismo. Siente el latido en tu pecho. Ahí está, ese corazón que ha bombeado sangre por décadas, llevando historias, risas, lágrimas, el sabor de tu primer amor. Ese corazón todavía lucha por ti. No lo ignores, porque mientras late, hay tiempo. Tiempo para que el río de tu sangre vuelva a fluir.
Tiempo para que los recuerdos sepultados resurjan como semillas bajo la lluvia. Tiempo para que, al mirar a tu nieto, no dudes de su nombre. Hace una semana recibí un mensaje de Luis, el panadero. Decía: «Doctor, hoy mi nieto me pidió que le enseñe a amasar». Mientras sus manos pequeñas moldeaban la masa con las mías, recordé cómo mis manos temblaron hace 50 años, cuando mi padre me enseñó. No fue un recuerdo vago. Fue el peso exacto de su mano sobre la mía, el olor a harina quemada, su voz diciendo: «Así, hijo, así». Y añadió: «Por primera vez en años no tuve miedo de olvidar. Eso es lo que quiero para ti. No que recuperes todo, que recuperes esto, el peso de una mano querida, el sabor de un momento que creías perdido, la certeza de que tú sigues ahí, en algún lugar entre los pliegues de tu mente, porque tu mente no es una luz que se apaga, es una chispa que solo espera a alguien que la proteja. Así que hoy haz esto. Suscríbete a este canal, no por mí, sino por el abuelo que aún no reconoce a su nieto, por la madre que olvida la canción de cuna. Cada semana traeré más historias como la de Luis, herramientas reales, esperanza con raíces. Comparte este video con alguien que amas, no con miedo, sino con fe, porque quizás al verlo esa persona levante su taza de café y diga: «Hoy mi mente respira». Escribe en los comentarios «Memoria salva» si decides actuar hoy, no por likes, sino porque tu palabra puede ser el faro que guíe a otro en la niebla. Ya he visto comentarios como: «Gracias, doctor, hoy recordé el rostro de mi madre». Y eso es por lo que hago esto. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que creen que la pérdida de memoria es una sentencia. Pero tú ya sabes la verdad. No eres tus olvidos. Eres el hombre que camina al amanecer para oxigenar su mente. Eres la mujer que escribe un recuerdo feliz antes de dormir. Eres el guerrero que, aunque tembloroso, elige luchar por cada hilo dorado de su historia. Coloca tu mano sobre tu pecho, siente ese latido. Ahí está tu futuro, no en pastillas, no en milagros, en la decisión de hoy de escuchar lo que tu cuerpo lleva años gritando, porque tu mente no se apaga. Ella renace. Cada paso que das, cada recuerdo que aferras, cada mañana que tomas el ginkgo con intención, es una semilla en tierra fértil. Y las semillas con tiempo y cuidado siempre brotan. Soy el doctor Javier Mendoza. No vendo sueños, vendo ciencia con alma, y cada semana estaré aquí, recordándote que tu historia no termina aquí, que mientras haya un latido, hay esperanza, que mientras haya un recuerdo, hay hogar. Así que levanta tu taza hacia el cielo. Brinda por quien has sido, por quien eres, y por quien aún serás, porque tu mente no se apaga. Ella renace.